SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el ERE más grande en la historia de la banca en España. Es una falta absoluta de respeto para toda la plantilla de CaixaBank, unas condiciones y unos números que, con esos números y esas propuestas que están planteando, son totalmente inasumibles. ERE que no solamente va a ser duro para los que se van, sino que endurece las condiciones de los que se quedan. Con unas propuestas de soluciones que realmente no podemos clasificar de otra manera como un insulto para toda la plantilla, para las más de 44.000 personas que forman CaixaBank. Son 8.291 empleados los que van a ser despedidos, 1 de cada 5, el 18,7% de la plantilla. Son 1 de cada 4 las sucursales que van a ser cerradas, 1.534, el 27% de las sucursales. Y sobre todo, no es solo una cuestión de cantidad, es un problema de calidad. Hasta ahora, los bancos habían despedido con generosidad a sus plantillas. Este es un ERE absolutamente leonino, muy duro para la plantilla que se va y muy duro para la plantilla que se queda, porque endurece condiciones en todo el espectro y porque va a cambiar la forma de contrato y de trabajo de todos los que trabajaban y trabajan en CaixaBank. El problema no es, dice la entidad, un problema de rentabilidad. Es más, CaixaBank, fusionada con Bankia, va a ganar dinero. El problema es un problema de condiciones de mercado, argumenta el banco. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, esto es un problema de enorme cuantía y, sobre todo, no solo de cantidad, también de calidad. Sí, porque como todo lo que rodea la fusión de Bankia y CaixaBank, el ajuste de empleo y sus condiciones también nos deja cifras mayúsculas. Lo que ha puesto CaixaBank sobre la mesa son 8.291 bajas entre los trabajadores. Quieren que el proceso se haga de manera voluntaria y si no se llega a ese cupo con la voluntariedad, se utilizarán los méritos como segundo criterio. De momento, los incentivos que ha puesto CaixaBank sobre la mesa para esas bajas son peores que en el último ERE de la entidad. Plantea incentivos distintos en función de 4 grupos. Para los mayores de 63 años, una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope equivalente al sueldo completo de un año. Para los que tienen entre 58 y 63 años, se les ofrece el pago del 50% del salario pensionable y el pago del convenio con la Seguridad Social hasta que se jubilen. Tercer grupo, los que tienen entre 55 y 58 años. Si tienen más de 15 años de antigüedad, solo en ese caso, la indemnización que se les ofrece equivale al 50% del salario regulador. Y para el resto, se pone sobre la mesa una indemnización de 25 días por año trabajado con un tope de 18 meses. Son unas condiciones que los sindicatos consideran inaceptables, insuficientes y por eso van a intentar mejorarlas en la reunión que ya está programada para el próximo martes. La intención de CaixaBank es llegar a un acuerdo sobre la cuantía de las bajas y también las condiciones de esos incentivos antes de que llegue el verano. Las condiciones que hoy anuncia CaixaBank son escandalosas en triple sentido. Primero, porque la entidad sigue ganando dinero y lo hace después de haber adquirido Bankia. Segundo, porque Bankia ha recibido ayudas del Estado y todavía estaba pendiente de devolver hasta 2.500 millones de euros. Así que ese dinero público y del Estado, va a financiar estas durísimas condiciones en el ERE. Y tercero, y sobre todo, porque afectan efectivamente no solo a los que se van, también a los que se quedan cuyas condiciones se endurecen. Todo esto es lo que hoy se ha presentado y todo esto representa algo más que lo que va a hacer CaixaBank. Esto representa un cambio en las mareas de la banca. Hasta ahora la banca había sido extraordinariamente generosa en sus subvenciones, en sus despidos y empieza a cambiar el clima. Hay una muestra muy evidente de este cambio. La mitad de la plantilla a la que se va a despedir tiene menos de 50 años. Es un reparto que parecería proporcional, 50% más de 50 años, 50% menos, pero que en realidad responde a otra lógica, y es la de pagar menos indemnización. Cuantos más jóvenes, menos derechos adquiridos en esas entidades bancarias, así que el 50% de plantilla joven despedida es literalmente una forma de ahorrar en esa indemnización. Una indemnización que va a afectar fundamentalmente a Bankia. Los despidos van a ser fundamentalmente
fundamentalmente es hasta el triple en Madrid que en cualquier otro sitio, pero van a ser fundamentalmente, Jordi, en Madrid. Sí, de los casi 8.300 despidos, como dices, la gran mayoría se producirán en Madrid. Según los cálculos que ha puesto hoy CaixaBank ante los sindicatos, en Madrid se esperan 1.511 bajas. Le siguen Andalucía con algo más de 1.000 y la Comunidad Valenciana con 942, casi la mitad de ellos en Valencia, que es donde está la sede social de CaixaBank. Se esperan 754 bajas en Cataluña, casi todas en este caso, unas 600 en Barcelona. Entre estas 4 autonomías tienen más de la mitad del ajuste total. Murcia, con un ajuste de plantilla de 400 trabajadores, y Baleares, donde se negociarán 358 bajas, son las otras 2 regiones más afectadas por la propuesta que ha presentado hoy CaixaBank. Las respuestas y las reacciones de los sindicatos, que habían escuchado a José Ignacio Guirigolzarri prometer que habría un acuerdo con la plantilla, hoy son de cierto estupor, tanto por las cantidades como por las calidades que se ofrecen. Cantidades. Victoriano Mirabete, responsable del sindicato financiero de UGT a nivel estatal. Nos han pasado un recorte de plantilla de 8.291 personas. Para que nos hagamos una idea, eso es más del 50% de la plantilla actual de Bankia, con lo cual se ha realizado una fusión para, digamos, destruir empleo masivamente. Calidades. Responde Ruth Bolaños, secretaria de Organización y Medios de Comisiones Obreras en CaixaBank. Habla no solo de las calidades de los despidos, sino también de las calidades de las condiciones de quienes se quedan. También hay recortes en condiciones laborales, hablan de flexibilidad, hablan también de cierre de oficinas y realmente, parece que se olviden quién hace al final los resultados cuando alguien se multiplica el salario por 3, y los que están trabajando son todos los compañeros y las compañeras que están hoy en las oficinas, en los servicios centrales y en las direcciones territoriales en todas las empresas del grupo. Todo esto ante un gobierno que hoy solo tenía un comentario. Podría haber sido peor. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo. Si no se hubiera producido la fusión entre CaixaBank y Bankia, seguro que estaríamos asistiendo a un expediente muy superior al que tenemos por delante, siendo conscientes que se trata de un expediente cuantioso e importante, pero podría haber sido un expediente muy superior si cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado. Lo que tenemos es, primero, significativo de lo que está ocurriendo en esta fusión, CaixaBank-Bankia, pero segundo y sobre todo, de un cambio en las condiciones y en la generosidad de la banca con los suyos, hasta el punto de que la industria bancaria se enfrenta a una nueva sangría de empleo que va a cerrar este año. En concreto, en 2021 se esperan 15.000 despidos. De momento, estos son los 8.200 primeros, pero vienen también los de BBV, Santander, así que 15.000 despidos en este año. En la última década, la banca ha pasado de 278.000 empleados en el año 2008 a 178.000 en el año 2020. Son 100.000 empleos menos en una década. 1 de cada 3 trabajadores de la banca se ha ido al paro. 1 de cada 2 sucursales, prácticamente el 40%, se han cerrado. Y todo esto, insisto, con un año en el que todavía vamos a ver más. BBVA habla de 3.000 hasta 4.000 despidos. Hoy Carlos Torres, su presidente, decía, son despidos necesarios. Que es necesaria porque el sector bancario se encuentra en un contexto de profunda transformación, marcado por una gran presión competitiva, bajos tipos de interés, y asistimos también a un cambio en los comportamientos de los clientes, adoptando de forma acelerada los canales digitales. Este proceso, por tanto, es necesario para garantizar la viabilidad futura de la entidad, y quiero decirles que desde BBVA lo abordamos con la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos. El Santander también tiene pendiente otros 3.572 despidos más, bajas que están ya negociadas. Y mientras la banca está despidiendo cada vez más, los bancos están mandando y concentrando poder cada vez más. Si en 2008 las 5 mayores entidades del país tenían un 42,2% del mercado, 2008, 42,2%, a día de hoy su cuota de mercado de esos 5 grandes es del 61,8%, 20 puntos más.
en apenas una década han ganado 20 puntos de cuota de mercado, han despedido y cerrado. Este es el nuevo paisaje de la banca. Y hoy lo que vemos es que los despidos que fueron generosos parecen haber terminado ya. Santiago Carbó, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. La primera pregunta es esta. ¿Han cambiado las mareas? ¿Las bajas en la banca que van a seguir han terminado de ser generosas? Bueno, el sector está en una transformación desde hace 12 años. Hace 12 años fue consecuencia de una crisis financiera muy importante y una sobrecapacidad que en el periodo antes de la crisis pues había dado a un crecimiento excesivo en personal y en oficinas. Y en los últimos años lo que nos estamos encontrando es que es un sector que se está volviendo tecnológico, ¿no? Y entonces las entidades tradicionales se encuentran en una situación en la que tienen un montón de competidores tecnológicos, que son plataformas, que no tienen prácticamente costes operativos, y ellos sí. Entonces, la rentabilidad del sector, además en un contexto de bajos tipos de interés, pues o negativos, pues está bajo mínimos, aunque ganen dinero, que lo has comentado, pero está realmente una rentabilidad muy poco comparable con muchos sectores de la economía. Y desde luego, bueno, pues lo que sí que está claro es que hay un exceso de capacidad, desgraciadamente, de recursos humanos y de oficinas, y el sector está cometiéndola, no solamente en nuestro país, sino en otros, porque desgraciadamente es un sector en transformación y quizás, no quiero decir de demanda débil, pero de demanda con mucha competencia. Comprensible eso, pero catedrático, comprensible eso con la generosidad que suele venir. Lo que no es comprensible es 25 días por año trabajado, está por debajo incluso de los 33 fuera de un ERE. En fin, esto es lo que plantea, y esta es la duda que asalta con este nuevo ERE. En fin, la banca está regateando ya el despido a los suyos. Eso ya no lo sé. Eso lógicamente tendríamos que preguntarlo a los gestores, y yo no sé si es una parte de la negociación, evidentemente, porque lógicamente hasta ahora todos los acuerdos han sido valga la redundancia, con acuerdo con los sindicatos, y entiendo que igual se abre un proceso de negociación, ¿no? Es decir, hasta ahora es verdad que han sido procesos de prejubilación o de bajas incentivadas muy generoso. No sé si ahora pues la capacidad es menor del sector. Desde luego el sector ha ido minando o ha visto deteriorada su capacidad de respuesta, pues porque lógicamente los beneficios han ido a menos y la situación evidentemente parece que ha ido a peor, por lo que apuntan todas las entidades cuando hablan de este tema, ¿no? Interesante el argumento. Ese argumento es el que Caixa puede haber puesto sobre la mesa, porque efectivamente la entidad ha dicho una y otra vez que esta iba a ser una negociación pactada. ¿Puede ser esto una posición de salida para negociar de ahora en adelante? José Ignacio Guirigolzarri ha sugerido durante toda esta etapa previa que efectivamente habría una negociación. Buscaremos un acuerdo mayoritario con los grupos sindicales. Siempre lo hemos hecho así, pero reitero la intención de buscar acuerdos mayoritarios con los grupos sindicales. En segundo lugar, pretendemos... Este es el cómo, las condiciones de los despidos. Santiago Carbó, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico. Luego está el cuánto. ¿Cuánto más se puede recortar? La banca ha perdido, ya decíamos, 100.000 empleos en la última década, el 35%. ¿Cuánto más es recortable? Pues va a depender mucho de cuánto más avanzamos en una demanda tecnológica, es decir, que la gente quiera tecnología y menos acudirá a las oficinas. Desgraciadamente, ese es el momento en el que nos encontramos. Es decir, ojalá se pudiera mantener todo el empleo, pero desgraciadamente, cuando tú tienes que competir vía plataforma, vía tecnológica, y tienes que mantener una cuenta de resultados, es cada vez más difícil. Lo estamos viendo. Hace 10 años las condiciones eran mejores que ahora, porque evidentemente no ha parado el proceso de reestructuración. Si hubiera parado, pues lógicamente las condiciones se habrían mantenido igual. Si continuamos con la reestructuración, porque cada vez el sector tiene que convertirse más en tecnología, más en plataforma, pues probablemente puede que haya pues algún tipo de reestructuración futura. Yo no lo puedo aventurar, pero yo me temo que vamos hacia un mundo más tecnológico en el que hagan falta probablemente empleos más vinculados a la ingeniería de datos, hacia gente que está formada en ese ámbito y menos más en el ámbito de la administración, ¿no? Esto por lo que afecta a los empleados, por lo que afecta a la entidad. Catedrático, por lo que afecta a los clientes.
bancos cada vez más grandes, con cada vez más poder, con cada vez menos competencia, vamos a pagar más en comisiones. ¿Esto es lo que viene? En esto no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay menos competencia. Hay más, es verdad que han aumentado la cuota de mercado en depósitos y créditos. Eso es evidente. Pero los negocios en este momento que más crecen son la venta de fondos de inversión, de seguros, fondos de pensiones, otros negocios en los que hay un montón de operadores, y la mayoría tecnológicos, fintech, incluso las grandes tecnológicas. El futuro de la competencia no pasa estrictamente por el propio sector bancario. Son otros los operadores. Es verdad que en depósitos y créditos, que es lo que conocemos, sí que pasa en buena parte, pero no es lo único. En este momento hay otros operadores que están entrando claramente. Depósitos no van a entrar, porque trae toda la regulación para proteger al depositante. Pero sí que están entrando en créditos y en todos los grandes negocios que crecen, que son venta de fondos, seguros, etcétera. Y yo no veo ningún problema de competencia, porque cada vez hay más operadores, es decir, no hay menos. Pero, evidentemente, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia se pronunció, vio algunos mercados que podía haber algún problema de competencia y también de exclusión financiera y señaló donde era necesario pues que, lógicamente, hubiera mayor pugna competitiva. Pero eran muy pocos. Es decir, es que nos estamos moviendo muy deprisa hacia un mundo mucho más tecnológico en el que la competencia ya no viene por los canales tradicionales, sino que viene por Internet, por las apps, por el móvil, y ahí no está sola la banca. Pues catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada, Santiago Carbó, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Hoy esta es la última de las grandes cifras en los grandes despidos, la que firma CaixaBank. ¿Qué significa ser primero? Que hoy firma eso, el primer gran ERE en la banca, y que solamente ha sido superado por los que aplicaron Telefónica en el año 2003 a 2007 y por el que aplicó SEAT en el año 1992. El mayor ERE en la historia de la banca. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.